Yo entré en la universidad en el año 81 y es una universidad, digamos, que en ese momento una universidad muy provinciana, ¿no? Una universidad donde todavía los procesos de internacionalización, de colaboración fuera de Córdoba eran unos procesos que empezaban a verse pero que todavía no estaban suficientemente desarrollados. Y era una universidad, o por lo menos la impresión, estoy hablando como estudiante, muy mirando hacia adentro, ¿no? Muy hacia adentro de la universidad. Y ese proceso empezó a evolucionar, empezó a cambiar en los años 90 y se transformó a lo que hoy hay, ¿no? Una universidad con una amplia internacionalización, una universidad, desde luego, muy abierta a la sociedad, muy colaborativa con la sociedad. Y todo eso, todo ese cambio que se produce, desde luego, estoy convencido, ¿no?, de que se debe, pues, a la incorporación en aquellos años, ya en los años 70, desde el principio de la creación de la universidad y también desde antes, cuando estaba en la Facultad Veterinaria y estaba la ESIA, pues desde luego con la incorporación de personas que tenían una visión de universidad distinta, ¿no?, a la que en ese momento imperaba, ¿no? Personas que venían de la Universidad de Sevilla, venían de la Complutense de Madrid fundamentalmente, que tenían una gran experiencia investigadora, que tenían además una visión de una universidad moderna y se unían, pues como te digo, a personas que ya estaban en la casa, gente que en aquel momento era muy joven, que tenían ganas de evolucionar, que la universidad evolucionara y que consiguieron desde luego una transformación de nuestra universidad de una forma importante, ¿no? Y además en relativamente poco tiempo. Y esa gran labor que se hizo, ese sembrar que hicieron ellos en aquellos momentos, pues yo creo que ha habido una herencia muy digna que ha mantenido todos esos estándares. Y eso es lo que nos permite hoy día, bueno, pues ser una de las universidades que se reconocen, ¿no?, por ese carácter investigador, con muy buenos indicadores en el ámbito de la investigación, y también una universidad pues muy abierta, ¿no? Es decir, ha habido un proceso de evolución creo que bastante positivo, pero el origen yo lo señalaría en esas personas que tienen nombre y apellidos, que no me atrevo a decir porque seguro que me olvidaría de alguno de ellos, pero que en cada facultad, en cada centro, teníamos 2 o 3 personas con ese perfil y tiraron de todo lo demás. Yo llegué a una universidad, y me recuerdo en mi departamento, donde no se publicaba en aquel momento, no se publicaba en inglés, o no era lo habitual. Hoy lo habitual es todo lo contrario, ¿no? Vas buscando índices de impacto, pero eso, ya te digo, eso fue en los años 81, el año 81 cuando yo entro de interno en el año 82, pero enseguida, ¿no?, pues ves una transformación por la incorporación de esta gente y luego las renovaciones generacionales que se han ido produciendo, que creo que se han hecho muy en positivo de forma general. Tú llegas en el año 81 al departamento, pero como alumno. Yo entré en el 81 como alumno. Como alumno. También tengo que decir que con pantalones cortos corría ya por estos pasillos, ¿eh? Sí, porque mi padre era socio de una cooperativa avícola regional, avícola y ganadera regional cordobesa, que estaba, la Facultad de Veterinaria le había cedido unos espacios, y entonces cuando lo acompañaba, pues correteaba por aquí con mi hermano desde pequeñajo. Así que la Facultad de Veterinaria era mi segunda casa, aunque en ese momento no lo sabía. Que acabaría siendo además el rectorado de la Universidad de Córdoba y la ocuparía como rector. Y la ocuparía como rector. El último veterinario en salir de aquí y el primero en volver, ¿eh? Yo siempre lo digo, es anecdótico, ¿no? No tiene otra cosa que la anécdota, no tiene mérito ninguno. Tú estudias y desarrollas tu carrera investigadora dentro del centro, pues, del buque insignia de la facultad. Ahora estás aquí como rector y eres el rector de toda la universidad, pero no dejas de ser veterinario. Estabas hablando de esa universidad que se moderniza a partir de los 80, 90, pero ¿de qué manera incorporó toda esa tradición la universidad? Hombre, yo creo que lo importante en la universidad en general, y en la Universidad de Córdoba creo que se ha hecho, es mantener las tradiciones. Hay ciertas cuestiones que se deben mantener y otras, evidentemente, que se deben ir desdeñando porque no son acordes con los tiempos, ¿no? Pero ciertas tradiciones, todos los actos solemnes, ¿no?, que mucha gente los ve como algo decimonónico, bueno, medieval, no decimonónico, medieval, y que critican, yo creo que al contrario, ¿no? Nos da cierta prestancia, nos da cierto arraigo que siempre es importante mantener, ¿no? Y se conjuga bien en esa tradición, ¿no? En el caso de veterinaria, bueno, una facultad que siempre ha sido tremendamente colaborativa, muy abierta al resto de facultades, al resto de escuelas,
De hecho, la Facultad de Medicina se nutrió en un principio de profesorado de la Facultad de Veterinaria, igual que la Facultad de Ciencias, que fueron los que dieron el impulso inicial para su creación, ¿no? Entonces, ese espíritu colaborativo que siempre ha tenido la facultad, yo creo que sigue estando, ¿no? Y que por parte de la facultad y luego, evidentemente, compartido también con el resto ya de los centros, ¿no? En aquel momento fue la que tiró, junto con la ESIAN, pero yo creo que en estos momentos, bueno, pues todos estamos todos al mismo nivel y con ganas de hacer mejor esta universidad, ¿no? La Facultad de Veterinaria, la veterinaria, como la llama la gente de Córdoba, de hecho yo creo que al rectorado lo siguen diciendo, allí donde está veterinario, era un centro bastante reconocible y incorporado a la vida de la ciudad. Esa relación que tenía la facultad luego de alguna manera la hereda la universidad, ¿no? ¿Cómo es la relación de la universidad con su entorno? Yo creo que ahí hemos evolucionado y muy en positivo. Es decir, desde ese principio de universidad, ¿no? Universidad pre-LRU de los años 70, ¿no? Que es una universidad donde la investigación no es importante, pero sí hay una relación, ¿no? Donde hay una relación con la sociedad precisamente porque las personas de la facultad en aquel momento, de la universidad en aquel momento, los decanos, los directores, estaban muy implicados, eran personas relevantes, ¿no? Dentro de la sociedad cordobesa, pero de eso hemos evolucionado y entonces en ese sentido pues sí había una colaboración y se miraba como una referencia. De eso hemos pasado a una situación muy, muy colaborativa, ¿no? Siempre lo decimos, es decir, la relación de la Universidad de Córdoba con la sociedad cordobesa no es la de los actos institucionales donde coincidimos y donde compartimos tiempo y espacio, ¿no? Sino que es mucho más que eso. La colaboración de la Universidad de Córdoba con la sociedad es una colaboración real y de proyectos, ¿no? Y solo hay que ver que en los grandes proyectos de ciudad siempre ha estado la Universidad de Córdoba presente, desde la capitalidad cultural, por poner un ejemplo, a la actual base logística del Ejército, donde bueno, hemos sido una pieza importante, junto con el resto de instituciones, pero donde el papel de la Universidad de Córdoba ha sido un papel importante y fundamental, como así reconocen todos. Pero esos dos, digamos, grandes hitos están acompañados de mucha colaboración en el día a día, ¿no? En muchos proyectos, pues, por ejemplo, la creación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el IMIBIC, el cual no existiría si no estuviera ahí la Universidad de Córdoba. Todas las campañas que hacemos en colaboración con la Diputación para el tema de frenar el despoblamiento en la provincia de Córdoba, muchísimas actividades que se hacen con el Ayuntamiento o con la Conferencia de Empresarios en temas de formación, en temas de divulgación de la cultura, el intentar recuperar espacios como es la Casa de Doña Jacinta, donde hoy está el Centro de Ucocultura, en la Plaza de la Corredera. Es decir, hay una implicación y de colaboración de intentar hacer ciudad entre todos, ¿no? Ciudad y provincia. Creo que el gran salto en este último periodo ha sido que hemos trascendido mucho más de la capital y nos hemos acercado muchísimo más a la provincia y desarrollado nuevos proyectos con la provincia. Tenemos un vicerrectorado que lleva ese apellido, ¿no? De desarrollo territorial. Yo creo, además, eso te lo escuchaba a ti, ¿no? Lo de que el modelo que se discutió en su día tanto de si debía de haber o no una universidad en cada provincia andaluza, yo te escucho decir que eso es lo que ha favorecido el estar en el territorio y el que la investigación incluso sea una investigación que está pensada para resolver problemas muy del entorno, ¿no? ¿Cómo es esa relación para escuchar, ¿no? No hablo solamente de hacer una investigación de los temas que nos parece que necesita, sino cómo es esa relación también de escucha de las necesidades del entorno económico de la Universidad de Córdoba, porque esta es la universidad de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, es fundamental, es decir, esa apertura la entendimos siempre como una necesidad, no solamente con lo que ya se hacía, ¿no? Que se hacían actividades formativas, el centro intergeneracional, sino ir más allá, ¿no? Contribuir al desarrollo económico y al desarrollo social. Pues fundamentalmente visitando mucho la provincia, por todos los miembros del equipo de gobierno, por decanos, por directores, por investigadores, donde ellos transmiten, bueno, pues lo que van sintiendo y lo que nos van transmitiendo, ¿no? Y aquellos proyectos que se identifican como proyectos
pues que son positivos y asumibles desde luego por la universidad, pues abordándolos de una forma decidida, ¿no? Ahí tenemos en el norte de la provincia, donde sabéis que tenemos un mayor interés por la situación económica y de despoblamiento que tiene, pues además de tener un centro universitario a costa de la Universidad de Córdoba, en el sentido de que no tenemos ningún tipo de ayuda especial por tener un centro universitario en un sitio tan especial, con un despoblamiento y con unas circunstancias complicadas, pues aparte de eso se están desarrollando desde actividades de emprendimiento, actividades de investigación buscando desarrollo económico a través fundamentalmente de la arqueología o del turismo rural, todo lo que es la zona del Valle de los Pedroches, pues también colaborando con ellos, y es fundamentalmente esa relación del día a día que por suerte tiene el conjunto de la comunidad universitaria con ese sector económico y con esa sociedad, ¿no?, de la provincia. El hecho de que el germen de la universidad fuera de alguna forma la Facultad de Veterinaria y más adelante la Escuela de Agrónomos, ¿ha determinado el perfil agroalimentario de la universidad? Sin duda, eso y el entorno en el que nos movemos. Es decir, Córdoba es una provincia agroalimentaria, Andalucía es una comunidad autónoma fundamentalmente donde una parte importante de su riqueza y de su PIB es a la agroalimentación, y eso ha determinado muchísimo ese perfil, ¿no? Y un perfil que además se ha extendido luego al resto de titulaciones. En la Facultad de Ciencias, la mayoría de las investigaciones, no digo todas, pero mucha investigación se realiza en el ámbito agroalimentario. En la Facultad de Filosofía y Letras, exactamente igual, en Derecho. Es decir, en todo el entorno, en las escuelas politécnicas, sobre todo en la Escuela Politécnica de Córdoba, pues evidentemente todo ese entorno pues colabora muchísimo con el sector agroalimentario, ¿no? Y da respuesta a esas necesidades, sin descuidar otros, sobre todo en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del turismo, pero fundamentalmente siempre centrado en esa agroalimentación desde la producción primaria al consumidor, abarcando todo el abanico. Y eso pues, ha permitido que se nos identifique siempre como una universidad de ámbito agroalimentario, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la Universidad de Córdoba en la modernización del campo andaluz? Yo creo que muchísimo. Es decir, aquí los grandes profesionales que hemos tenido, que seguimos teniendo, han estado abiertos a colaborar con el sector, han conocido las necesidades del sector agroalimentario y desde el ámbito ganadero, el ámbito de la agricultura, e insisto, en toda la cadena, pues han participado y siguen participando en esa modernización. Ahora mismo, pues con todo lo que es la digitalización del campo, con todo lo que son ahora, con toda la situación del control de enfermedades tan importante. No hay que olvidar la situación geográfica que tenemos. Somos puerta de entrada de África hacia Europa, y tenemos una situación geográfica además que con la situación del cambio de temperatura y las modificaciones del clima pues están haciendo que nos lleguen y se mantengan enfermedades que antes o no llegaban o desaparecían enseguida, ¿no? Y ahí la universidad y todo el personal de la universidad pues está colaborando desde luego pues en investigaciones para esa mejora del campo en los distintos ámbitos, ¿no? Desde la producción, la sanidad, la comercialización, todo, ¿no? Vamos a volver un poco a la parte del pasado, pero para hablar del presente. Ha hablado de esa universidad muy cerrada, de hace 40 o bueno, también de hace 50 años, muy metida en sí misma, solamente en los temas de docencia. Pero, ¿dónde está ahora? Me gustaría que hicieras primero ese análisis de qué es ahora la Universidad de Córdoba, y esta pregunta la hice en los grupos y demás, ¿dónde ves, ¿no? ¿Dónde ves a la universidad dentro de 50 años? La mejor respuesta fue de Eugenio Domingo, y dice, yo me apaño con verla dentro de 50, pero en fin. Bueno, pues eso, que me hagas un poco ese recorrido, ¿no? del pasado, de lo que conociste, de dónde estamos y dónde la ves a la universidad cuando toque celebrar sus 100 años. Bueno, la Universidad de Córdoba, esa universidad pre-LRU, ¿no?, anterior a la reforma universitaria, lo que te comentaba, una universidad donde no había ese perfil investigador, donde la investigación no se consideraba de una forma generalizada, Evidentemente había situaciones de excepcionalidad, ¿no?, dentro de la universidad, pero era una universidad que por la propia estructura que tenía la universidad, por la propia estructura que tenía en aquel momento el profesorado universitario, ¿no?, la carrera académica, pues no tenía pues esa visión tan generalizada, ¿no?,
de la investigación y de una investigación que además pues aportara un conocimiento importante, ¿no? Era una universidad, quiero entender, que una universidad que, bueno, en ese momento, cuando yo entro y la conozco, una universidad que tú notas, ahora cuando ves con el tiempo, ¿no? Es decir, que ya estaba despegando, ¿no? Que había empuje, que había inicio, pero que en aquel momento pues estaba, bueno, una universidad quizás más reducida a ese entorno, ¿no? Y de ahí hemos pasado, bueno, pues gracias al trabajo de la comunidad universitaria, eso ha sido fundamental, ¿no? El gran trabajo de esa comunidad universitaria. Yo siempre tengo una anécdota con esto. Una vez, un encuentro que organizamos con una empresa internacional muy importante, lo tuvimos aquí en Córdoba, en el año 16, creo que fue, 2016, donde al terminar se me acerca uno de los directivos y me dice: rector, tú no tienes trabajadores, tú tienes militantes. Y es así, es decir, esta universidad, la gente está muy comprometida con la universidad y con lo que hace dentro de la universidad. Y yo creo que eso, bueno, viene de atrás, no es algo que se improvisa, viene de atrás, se va heredando generación tras generación, y eso ha hecho, bueno, pues que seamos una universidad que somos referentes en muchos ámbitos del conocimiento, una universidad con la que se cuenta prácticamente para todo en la ciudad de Córdoba, desde las distintas instituciones, y es una universidad que a nivel nacional y a nivel internacional pues que tiene un importante prestigio, ¿no? Un importante prestigio porque sus investigadores, su personal docente e investigador, pues ha desarrollado una gran labor y son referentes a nivel nacional e internacional, y eso es indudable. ¿Y dónde la veo? Pues la veo, no me preocupa estar en los primeros rankings de Shanghái, en los primeros puestos del ranking de Shanghái, de verdad que no nos preocupa, sabemos que es cuestión de presupuesto y melancolía, es tontería bregar en ese ámbito, pero sí lo que la veo es desde luego como una universidad que siga siendo motor de la sociedad cordobesa y de la sociedad andaluza en general, ¿no? Una universidad que siga siendo referente y una universidad que sea capaz además de dar ese gran salto, ¿no? Ese gran salto a nivel internacional, ¿no? De codearse, seguir, no ya como a nivel individual, como departamento, grupo de investigación, sino como institución en su conjunto, codearse, hablar de igual a igual pues, con otras instituciones. Somos una universidad con un enorme potencial, muchísimo potencial. Las generaciones jóvenes que están entrando nos lo están demostrando. Y lo que tienen, y tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? Porque es una cosa que me preocupa, me preocupa el liderazgo, la capacidad de liderazgo que tenga cada uno de ellos dentro de su grupo de investigación y dentro de su departamento. Tuvimos grandes líderes que ya nos han ido dejando, en la mayoría, gracias a Dios, por jubilación y no por otra causa, y ese liderazgo tenemos que seguir manteniéndolo. Tenemos que tener gente muy potente, gente empoderada y gente que desde luego defienda los intereses de la universidad, de su grupo y desde luego de los departamentos en las distintas instituciones, ¿no? De esa forma es como tiene que seguir creciendo la universidad, ¿no? De hecho, te iba a preguntar por eso, porque el momento que a ti te ha tocado dirigir es el momento crítico de ese relevo generacional, de esa universidad que decidió modernizarse y demás, que llegaron profesores muy jóvenes y demás que tiraron del carro, pero ahora es el momento clave del relevo generacional y no han sido precisamente años fáciles. No, no han sido años fáciles, pero era imprescindible hacerlo y hacerlo de una forma ordenada y hacerlo con cabeza. Y desde luego intentando atraer talento, ¿no? Como siempre, y gente que estuviera muy formada. Por suerte, la mayoría de los departamentos y grupos de investigación han sabido crear escuelas, han hecho muy bien escuelas, y esa escuela ha sido una escuela que se ha formado en nuestra universidad, se ha ido fuera a continuar con esa formación, a especializarse, y que luego en muchos casos hemos sabido y hemos podido retornar, ¿no? Han sido más de 400 plazas, ¿no?, las que se han sacado en este tiempo, y creo que el relevo generacional está asegurado. Entonces, su capacidad docente, su capacidad investigadora está más que demostrada, los indicadores seguimos manteniendo nuestros indicadores y mejorándolos año tras año. E insisto, lo que necesitamos además es que entre ellos surjan esos líderes naturales para que sigan tirando desde luego de la universidad y de toda la actividad que hace la universidad. Que no entremos en una situación de meseta, que no entremos en una situación de, bueno, ya está todo hecho, tal, sino que sigamos con ese estímulo de seguir queriendo mejorar todo lo que tenemos. Eso es fundamental y, bueno, confío
que así sea. Has hablado de liderazgo, de relevo, de cambio, y yo te quiero preguntar por un tema muy concreto. ¿Qué papel crees que están jugando y que van a jugar las mujeres precisamente en ese relevo generacional? Porque en nuestra universidad la incorporación de las mujeres a esos puestos, ¿no?, de liderazgo y demás, bueno, sigue la misma tendencia que el resto, pero comparativamente a otros sectores sociales parece que la universidad no lleva la misma velocidad que otros sectores. No, yo creo que vamos más rápido en ese sentido. Sí, tengo que decirlo, porque muchas veces entramos en tópicos, ¿no? Somos una universidad donde la mayoría de los equipos directivos, de las personas que lideran los centros, son mujeres. El equipo directivo de la universidad, el equipo de dirección de la universidad es paritario, hombres y mujeres, pero no por ser paritario, ¿no?, sino porque personas que tienen ese compromiso, y que cuando analizamos cómo evoluciona el proceso de acreditaciones a cátedras, ¿no?, pues observamos que el incremento en mujeres es muy superior, está cerca de un 40% a nivel nacional. Un 40% de mujeres son las que se acreditan a catedráticas, un incremento de un 40% de catedráticas, mientras que el hombre es de un 13%. ¿Vale? Es decir, es una cuestión de se está produciendo ese relevo generacional. Si a eso le unimos que dentro de los catedráticos, de los actuales catedráticos, casi el 30% son mayores de 65 años los hombres y solamente un 15, un 16% mayores de 65 las mujeres, yo creo que en poco tiempo pues se producirá una igualación en ese sentido. Por otro lado, la propia Universidad de Córdoba, aparte de otras medidas que se ponen a nivel nacional, tiene medidas incentivadoras, desde luego, de la carrera investigadora, y medidas que intentan paliar pues todas esas situaciones de desigualdad que se pueden producir, ¿no? Desde, bueno, pues por el tema de cuidado, el tema de cuidado de menores o cuidado de mayores, tanto para hombres, para mujeres, pero que evidentemente socialmente siguen recayendo más en las mujeres, ¿no? Entonces, hay medidas para que esa brecha se solucione, e insisto, y también a nivel nacional se están tomando medidas para que todas esas situaciones no supongan un freno en el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres. Es necesario que eso se realice, que es fundamental. Al tener también carrera científico-técnica, eso sí que nos está generando no todo lo que quisiéramos, puesto que las vocaciones, y eso no es un problema de la universidad, es un problema de la enseñanza preuniversitaria, las vocaciones dentro del ámbito de la STEM y sobre todo de la ingeniería, pues son menores en las niñas que en los niños, ¿no? Y eso es algo que tenemos que corregir. Sabéis que tenemos campañas para intentar corregir eso en colaboración con los centros preuniversitarios, con colegios y con institutos, pero es fundamental aquí que desde esa etapa preuniversitaria, yo diría que desde preescolar, ¿no?, se quitaran muchos estereotipos que hay por ahí, muchas ideas muy preconcebidas, y que facilitáramos desde luego el acceso e incentivar esas vocaciones, ¿no?, hacia las mujeres en el ámbito fundamentalmente de la ingeniería. En la ciencia la situación en general en nuestra universidad está mucho más equilibrada, ¿no?, pero en el ámbito de la ingeniería sigue habiendo un hándicap que es el que tendríamos que intentar vencer entre todos, ¿no? Y eso cae radicalmente en esa educación preuniversitaria, donde desde luego seguiremos colaborando, ¿no? Ya que mencionas a los estudiantes, porque hemos hablado mucho del profesorado, del perfil que tenían hace 40 o 50 años, el que tienen ahora, ¿cómo eran los estudiantes de hace 40 y cómo son los de ahora? Pues yo creo que somos los mismos. Eso de que no hay nada nuevo bajo el sol, yo creo que al final pues lo mismo, ¿no? Quizás ahora sea un estudiante por estudios que se han realizado, ¿no? Es un estudiante quizás más solidario el de ahora, mucho más colaborativo, mucho más respetuoso con el medio ambiente. Es decir, es un perfil quizás en ese sentido muy, por decirlo de alguna forma, ¿no?, un estudiante más cercano a la Agenda 2030 y al Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Pero al fin y al cabo, como personas, pues niños y niñas de 18, de 19 años, con inquietudes, con ganas de comerse el mundo, unos con ganas de comerse el mundo, otros con ganas de que el mundo le dé de comer, ¿no? Pero que eso ha pasado siempre. Es decir, no hay grandes diferencias en la individualidad, ¿no? Pero como colectivo, yo creo que en ese sentido están mucho más sensibilizados de lo que lo estuvimos nosotros. También es verdad que ellos se encuentran, todas las épocas son difíciles, ¿no? Cuando recuerdas para atrás y recordamos lo que nos contaban
de lo difícil que iba a ser nuestro futuro, pero sí es verdad que en la situación actual ellos tienen una serie de hándicaps y la situación socioeconómica del mundo, no solamente de España, del mundo en general, pues les dificulta y les hace más complicado el hacer cosas, ¿no? Y el desarrollarse profesionalmente. Y esa debería ser la gran misión que tendría que tener cualquier gobierno, todos los gobiernos y desde luego todas las administraciones, ¿no? Generar oportunidades para esa juventud. Estamos invirtiendo muchísimo como sociedad, invirtiendo mucho en ello y sería, desde luego, sería un crimen, ¿no? Y sería, desde luego, un suicidio como sociedad el que no fuésemos capaces de generar oportunidades para que esos jóvenes desarrollaran todo su talento y todas sus capacidades, las desarrollaran en nuestro país, ¿no? Que esos jóvenes que hoy, bueno, pues llegan a 1.000 euristas porque ha subido, ¿no?, el salario mínimo interprofesional y cuando llegan, ¿no? Pero que todos esos, o gran parte de ellos, tengan que irse fuera, ¿no?, para buscar unas condiciones de trabajo mejor, porque aquí en España, pues en su conjunto, el sector de la administración, el sector empresarial, no les dé la respuesta que ellos necesitan, me parece un auténtico problema. Y un auténtico problema para todos, no solamente para ellos, sino para todos, porque si no tenemos esa generación de riqueza dentro de nuestro país, pues la verdad es que vamos a tener un gravísimo problema. Hablando de los estudiantes, los encuentros que tuvimos y demás con los decanos, con profesoras y demás, un tema que salió recurrentemente, ¿no?, era si los estudiantes que tenemos ahora, sobre todo era después de Bolonia, ¿no? Toda la teoría de Bolonia, de enseñar a aprender y todo esto, si realmente se había conseguido, y había discursos más nostálgicos que otros, ¿no? Pero se hablaba mucho de si realmente se seguía manteniendo ese lema, ¿no?, de que la universidad pase por el estudiante y no sea el estudiante el que pase por la universidad. Había quien decía que no, que tal y como están los planes de estudio, esa obligatoriedad de horas que tienen que estar, de clases y demás, sus prisas y sus propias inquietudes, bueno, están aquí de paso para eso, para llegar a la cola del paro o, en el mejor de los casos, a un empleo fuera. Pero no sé cómo percibes tú esa idea, ¿cómo les ves? Vamos a ver, yo creo que la pandemia nos ha demostrado lo importante, ¿no?, y sobre todo el gran periodo de confinamiento que tuvimos el año pasado, la importancia de que la universidad pase, ¿no?, pase por los estudiantes, ¿no? La universidad es mucho más que las clases, es mucho más que el conocimiento. La universidad hay que vivirla, y aquellos que viven la universidad, y esto es un acto voluntario, lo hace o no lo hace, aquellos que viven la universidad, que se implican en la universidad, se implican con su centro, pues desde luego llevan un bagaje y una formación que no van a tener aquellos que simplemente vienen a las clases y solamente se preocupan de eso, ¿no? Y eso es importante también en esa formación universitaria, ¿no? Implicarse en todas las actividades que le ofrece la universidad, más allá del día a día. Desde el estar en la cafetería y compartir un rato en la cafetería, a, bueno, pues todas las actividades deportivas, culturales, del voluntariado, todo lo que se hace, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Con lo cual, eso se pretende, ¿no?, movilizar, y se pretende, desde luego, que sean cada vez más los estudiantes que participan. Estudiantes y el resto de la comunidad universitaria, no solamente los estudiantes, el resto de la comunidad universitaria. Sí es verdad que Bolonia y los horarios que tenemos, pues dificultan muchas veces el que haya ese momento de ocio, ¿no? Lo estamos sometiendo a unos horarios tremendamente exhaustivos. Y además, Bolonia, no hemos terminado de cerrar Bolonia. Bolonia se ha quedado, nos hemos quedado a medio camino. Y deberíamos aprovechar y de una forma además decidida todo lo que ha supuesto la pandemia, para que entráramos de luego en ese cambio que nos falta. Más en esa evaluación continua que en el examen final, más en esa búsqueda de la formación por competencia, que no solamente y meramente la memorización. La memorización es importante, es fundamental para la formación que van a tener. Tienen que tener el conocimiento bien adentro, tienen que tener un pozo importante de conocimiento, pero todo eso también se tiene que desarrollar con competencia. Eso nos ayudaría a aliviar un poco esos horarios que tienen, la verdad, que a veces pues son un poco leoninos, ¿no?
Has dicho que en un momento que la universidad es algo más que el conocimiento, que es su esencia, pero en ese algo más, ¿cuáles son, en tu opinión, los valores universitarios, los valores que debe transmitir la universidad? No estoy hablando solo de nuestra Universidad de Córdoba, sino de la universidad. El primero, desde luego, la universalidad, es decir, en principio una visión universal del sistema, ¿no? Es decir, de lo que estamos trabajando y esa visión del efecto, el efecto mariposa que es real, ¿no? Es decir, eso creo que es importante, no quedarnos circunscritos a nuestra inmediatez. Sé que eso es difícil y no puede estar todo el día uno en ese escenario, ¿no? Pero de vez en cuando tiene que trascender uno a esa sensación, ¿no? De que cualquier cosa que se haga pues tiene una repercusión. Todo eso junto, bueno, pues con lo que son unos valores, sobre todo en una universidad, en Estado democrático y en Estado de Derecho, como el que tenemos, pues que tiene que ser pues una defensa pues de esos valores democráticos, unos derechos de la igualdad de derechos, de la equidad, del trabajo en equipo, del saber colaborar, que creo que son fundamentales, ¿no? Junto con ese compromiso, ¿no? Es el tener claro ese compromiso intergeneracional que en sí es lo que mueve a la sociedad, ¿no? Es decir, hemos invertido en los jóvenes tienen que devolver eso a la sociedad con un trabajo, con una responsabilidad, siendo buenos ciudadanos, porque si son buenos ciudadanos serán buenos profesionales. Si no, sabemos lo que pasa, ¿eh? Si solamente hay conocimiento y eso que se podría entender como profesionalidad y luego detrás no hay valores y no hay buenos ciudadanos, pues evidentemente entraremos en una deriva que la hemos vivido, que no sería desde luego la adecuada y que nos ha llevado pues, a alguna crisis que otra de tipo económico, ¿no? Entonces, creo que es fundamental eso, esa transmisión de valores que tiene que venir desde antes. Esa transmisión de valores tiene que estar en la familia, tiene que estar en la sociedad y desde luego tiene que estar en la escuela. Y la universidad tiene que continuar con todos esos valores, ¿no? Es fundamental recuperar esos valores y el mantenerlos y el hacerlos como una pieza fundamental dentro de la formación, ¿no? El tema de la superación, de la autoexigencia, de la autocrítica, todo eso es que es necesario para que una persona se forme como persona y desde luego evidentemente se forme como profesional. Y el diálogo y la capacidad de conversación era algo que recuerdo al decano de Derecho, además, insistiendo en eso, ¿no? Totalmente. El papel de la universidad, precisamente en momentos, hemos hablado mucho del momento económico, del momento demás, pero el momento social y político de crispación, ¿qué papel le toca a la universidad en ese sentido? Totalmente. Tenemos que ser capaces de generar nuevas ideas y esas nuevas ideas surgen del diálogo. Surgen del diálogo, del compartir ideas y compartir ideas no es enfrentar ideas, que es la situación en la que por desgracia pues nos estamos encontrando últimamente, ¿no? Ahora mismo, bueno, cuando queremos hacer cualquier norma dentro de la universidad, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Cualquier documento que ha puesto el equipo de gobierno encima de la mesa ha salido enriquecido a través de las comisiones o a través de los grupos de trabajo. Esa capacidad de asumir lo que el otro dice, el tener la empatía de ponerse en el lugar del otro y entender la situación del otro para incorporar aquello que suponga una mejora y no quedarse solamente en lo que uno piensa y en imponer la idea, ¿no? Sino en intentar buscar eso de lo que tanto se habla pero que tanto echamos de menos, ¿no? La visión del bien común, del bien general, eso es lo fundamental y eso, bueno, pues por desgracia no estamos teniendo muy buenos ejemplos en los últimos tiempos y es en el camino en el que hay que ir. Cada uno con su visión, cada uno con su perspectiva, cada uno con sus ideas propias, pero evidentemente buscando aquellos puntos en los que se puede uno encontrar y con los matices necesarios se puede avanzar. En lo que no estemos radicalmente o no nos podamos poner nunca radicalmente de acuerdo, dejémoslo fuera de la negociación y centrémonos en aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo, que yo creo que son muchas cosas en las que se puede poner uno de acuerdo, porque todo el mundo quiere lo mejor para su tierra, lo mejor para su familia, lo mejor para su universidad. No debería ser tan difícil encontrar esos caminos. Si tenemos unos objetivos claros, luego es cuestión de modificar estrategias, de modificar tiempo. Lo malo es cuando no hay un objetivo ni un modelo común, Pero yo creo que hoy día en la sociedad la inmensa mayoría estamos todos en un modelo bastante común, ¿no? Y dentro de la universidad, por supuesto.
Hemos hablado de estudiantes, hemos hablado de personal docente, de personal investigador, y no me lo voy a dejar atrás, el personal de administración y servicios. ¿Cómo era ese personal técnico cuando tú llegaste a la universidad? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es esa carrera no docente y no investigadora, sino esa carrera, ese papel de apoyo que cumple el personal de administración y servicios? El personal de administración y servicios de las universidades, cualquier administración, pero en el caso de la universidad es un personal fundamental, es decir, sin él no se podría hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Cuando antes os comentaba lo de que no tenemos trabajadores sino militantes, se refería precisamente a personal de administración y servicios. Nosotros hemos tenido una generación que entró con la creación de la universidad en el año 72, una generación de profesionales que entraron muy jovencitos, se están jubilando, bueno, se vienen jubilando desde los últimos años para acá, que han sido un ejemplo de compromiso y de cariño a la casa. Ellos se han desarrollado y se desarrollaron profesionalmente dentro de la Universidad de Córdoba y la sentían como suya. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, intentar pues, que el personal sienta la casa, pues la sienta como suya. Evidentemente hemos sufrido un proceso de transformación importante. Ese personal que actualmente tenemos cada vez está mejor formado, cada vez tiene una mayor profesionalización y lo que nos encontramos muchas veces es con una estructura, pues una estructura de personal de administración y servicios que nos vienen dados por normas autonómicas o por normas nacionales que no nos permiten hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? De hecho, en la nueva ley de universidades pues pedimos que haya una reglamentación diferente para el personal de administración y servicio de las universidades, que nos permita pues, desarrollos profesionales por especialidades con un perfil mucho más cercano a lo que la universidad necesita en cada momento y que desde luego yo creo, por un lado, le facilitaríamos desde luego a la propia gestión de la universidad, pero sobre todo facilitaría el desarrollo en carreras profesionales mucho más acordes. Actualmente se hace, pero se hace bueno, pues con ciertas dificultades que las vamos solventando, ¿no? Si eso se quedara en una ley, desde luego nos facilitaría todo muchísimo más y habría una mayor especialización y sobre todo esas carreras profesionales que son fundamentales, ¿no? El que haya perspectiva en la carrera profesional de cada uno de ellos, ¿no? Del personal de administración y servicio. Sin quererme centrar mucho en esta parte que te quiero preguntar, pero sí nos va a servir para cerrar y acabar, porque no se trata el documental de hacer balance de mandato y demás, pero sí te lo tengo que preguntar, ¿no? Desde que llegaste con unos objetivos, primero para 4 y luego han sido 8 años, ¿crees que has podido más o menos cumplir con todo? ¿Cómo te has encontrado? El final de una crisis económica y una crisis sanitaria brutal que va a devenir en crisis económica. ¿No? Al momento no ha sido fácil. ¿Cuál es tu balance, aunque todavía quede partir? Queda un año y un año en el que vamos a seguir trabajando y que seguimos poniendo proyectos encima de la mesa, ¿no? Es decir, eso lo tenemos clarísimo, que hasta el último momento hay que seguir gobernando la universidad por responsabilidad y desde luego por compromiso, una vez más la palabra compromiso, con las personas que confiaron en nosotros y con la comunidad universitaria en general. El evaluar cómo han sido los 8 años de mandato no me corresponde a mí, sino que le corresponde a otro y sobre todo a la historia. Lo que sí tengo que decir es que nuestra gran preocupación desde el primer momento era el tema del relevo generacional. Veíamos que era uno de los grandes problemas que tenía la casa, no solamente el relevo, sino también la promoción de los distintos colectivos de PDI y de PAS, que estaban totalmente frenados y que había que darle una solución. Había un sentimiento de frustración importante, personas que estaban ya acreditadas o que esperaban una promoción desde el PAS y que estaba totalmente frenado, ¿no? Y ahí nos pusimos, es decir, no nos dedicamos a hacer grandes obras, no nos dedicamos a hacer grandes inversiones en infraestructuras, sino que todo el dinero que podíamos tener. Y fueron años muy difíciles. Los 2 primeros años sobrevivimos gracias a la solidaridad de las otras universidades andaluzas, porque el presupuesto no llegaba para pagar las nóminas, eso hay que decirlo, porque el modelo de financiación que teníamos era horrible, el modelo del 2006 era nefasto para la Universidad de Córdoba.
Y entonces pusimos todo en eso. No solamente pusimos los recursos, sino que pusimos medidas, pusimos estrategias, convencimos al Ministerio de cosas que había que hacer para que pudiéramos ampliar los procesos de promoción y de estabilización del personal, y en el PDI ha ido muy rápido. La propia idiosincrasia de cómo son las pruebas de acceso pues permiten ir a una velocidad, y en el caso del PAE hemos ido más lento, pero que bueno, pues se están cumpliendo los objetivos. Yo confío en que cuando acabemos el mandato, pues ese proceso de estabilización que también queríamos y nos habíamos comprometido del personal de administración y servicios, pues se complete, ¿no? Esas cerca de 200 plazas que habíamos puesto en carga, pues se puedan desarrollar o por lo menos estén iniciados los procesos. Digo, ahí vamos más lentos porque el proceso es más complejo por su propia naturaleza, ¿no? Pero desde luego yo creo que esa era la clave, ¿no? que necesitaba la universidad, porque, ya digo, es decir, como decía un buen amigo, lo importante no es que la jaula sea de oro, sino que el canario cante. Y necesitamos muchos canarios cantando. Y por suerte tenemos muchos canarios que cantan, que publican, que dan docencia y que están consiguiendo pues, que la universidad mantenga pues, su prestigio y, desde luego, sus indicadores de calidad, ¿no? Aunque haya sido el único rector en esta sala que ha hablado en plural, lo tengo que decir, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y ahora te estoy preguntando a ti, a José Carlos Gómez Villalbando, como rector de la Universidad de Córdoba, como el rector que... ¿Cómo te gustaría que te recuerden? No lo sé, nunca me lo he planteado. Es que como todavía me veo de rector, no sé cómo quiero, no me planteo cómo quiero que me recuerden y no sé, no me preocupa, no, por forma de ser, no tiene ningún mérito, yo miro siempre hacia adelante, ¿no? Entonces siempre estoy viviendo en el proyecto, no me paro mucho a pensar en esas cosas, ¿no? Yo creo que simplemente con que me recordaran, ¿no? Es decir, como una persona que intentó hacer todo lo posible y un poquito más, y que dejó la universidad mejor que como se la encontró, yo con eso me conformaría, ¿no? Yo creo que además eso debería ser el leitmotiv de cualquier rector, cualquier persona que asume un cargo de responsabilidad, ¿no? Dejar las cosas mejor que se las encontró y en una posición además no solo mejor, sino también en una posición de seguir mejorando, que creo que es lo fundamental, ¿no?